Volvamos al versículo 23. Dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros. Diferente de los primeros. Ya no está en la misma consonancia. Todos eran, ¿qué? Pueblos bárbaros que salen y dominan lo que era Roma. Pero es que resulta que nos habla que de repente hay uno que es distinto de esos primeros. Y además dice, y a 3 reyes derribará. Bueno, pues vamos a profundizar un poco en todo esto. Mirad, esto lo podéis buscar por vosotros mismos para encontrar datos. 3 grupos germánicos abrazaron el arrianismo. ¿Qué era el arrianismo? ¿Lo sabéis? Era una forma de religión cristiana en el cual decían que cuántos había en la deidad. Dios Padre, Dios Hijo, pero no Espíritu Santo. Eran contrarios a esto. Y presionaron las fronteras del Imperio Romano. O sea, eran 3 tribus bárbaras que aceptaron el cristianismo, pero en la forma de arrianismo, eventualmente contribuyendo a su desintegración. Estas tribus bárbaras no causaron la caída por sí solas, pero su influencia, junto con otros factores internos y externos, llevó al colapso del imperio. Mirad estos 3 grupos, ¿quiénes eran? Visigodos, liderados por Alarico, saquearon Roma en el año 410, ya de la era cristiana, marcando un golpe simbólico y real para el imperio. El otro, los vándalos, cruzaron el Rin, el río, en 406-407, se establecieron en Hispania y eventualmente conquistaron África, convirtiéndose en una amenaza naval. Y luego los ostrogodos, bajo la presión de los hunos, se asentaron en Italia y eventualmente establecieron su propio reino. Estos grupos, a diferencia del resto de los pueblos germánicos, se convirtieron al arrianismo, una forma de cristianismo considerada herética por la Iglesia Católica, que ya existía entonces, Su influencia religiosa, combinada con su poder militar y la debilidad interna del Imperio Romano, contribuyó al proceso de descomposición del imperio. La caída de Roma fue un proceso complejo, no un evento único, y aunque estas tribus jugaron un papel importante, no fueron las únicas causas. Pero fijaos que son 3 pueblos y veréis qué implicación tienen en el tema profético. ¿Quién es el que sustituye y vence cuando esos 3 pueblos bárbaros caen? Pues los que estáis viendo en imagen. Lo que termina siendo la Santa Sede, el poder papal. El versículo 25. Y hablará palabras contra el Altísimo, o sea, Dios, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Bueno, ahora empezamos con el gran enigma. ¿Qué es todo esto? Vemos que lucha contra Dios, que lucha contra el pueblo de Dios, los quebranta, pero ahora añade, y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Y por si fuera poco, dice que los santos serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Y ahora, claro, ya supongo que mentalmente estáis pensando, bueno, ¿y esto qué cantidad de tiempo es? ¿Qué quiere decir un tiempo? Vamos a ver todo esto. Vamos por partes. Hablará palabras contra el Altísimo, que es Dios. A los santos del Altísimo quebrantará. Esta imagen ya lo está diciendo todo. ¿Quién fue contra todos aquellos que no aceptaban el catolicismo? Pues el papado, mandando a los suyos para que, a través del poder civil, torturaran a todos aquellos que les hacían estorbo, porque no aceptaban lo que ellos creían, o querían que creyeran. Y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Aquí os muestro 3 imágenes. El momento del nacimiento de Jesús. ¿En qué momento de la historia situamos eso? Esto es importantísimo. Luego vemos un calendario semanal, empezando por domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, que es como vimos ya en conferencias anteriores, que es como es la semana originalmente, pero luego vemos lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, que es como normalmente toda la gente lo conoce, al menos en nuestro país.
Aquí ha habido algo raro, ¿no lo notáis? No se corresponden los días de antes a los de ahora. Y a la derecha vemos una representación de Moisés con los 10 mandamientos, la ley. Ahora explicaremos todo esto. Y recordad, serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Pues ahora vamos a empezar a sacar el agua clara de todo esto. Tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Durante este periodo el cuerno pequeño persiguió al pueblo de Dios, nos dice Daniel 7:25. En arameo, Idán es la palabra tiempo, significa año. Por tanto, el año profético antes constaba de 360 días, de manera que 3 tiempos y medio son lo mismo que 3 años y medio o 1260 días proféticos. Siendo que un día profético equivale a un año, y esto ahora lo vamos a ver demostrado en los textos bíblicos, entonces 1260 días son lo mismo que 1260 años. Estamos viendo de un poder que abarcaría 1260 años de historia destrozando al pueblo de Dios. En profecía un tiempo, un año. Mirad lo que nos dice Daniel también en un capítulo que no hemos tocado, es el capítulo 4, por eso os recomiendo que leáis el libro de Daniel. Y una vez más repito, no la versión católica, que está alterada, sino en otra versión cualquiera. En el versículo 16 nos decía, su corazón de hombre se ha cambiado y le sea dado corazón de bestia y pasen sobre él 7 tiempos. Esta imagen es una representación del rey Nabucodonosor. Después de haber tenido ese sueño y haber loado tanto a Daniel, resulta que llega un punto en que de repente dice, esta es la gran Babilonia que yo he hecho, y se hace el chulo. No ha aprendido la lección. Cuando Dios le dice, mira, que después de ti habrá otro imperio y otro imperio, etcétera, etcétera, no aprendió la lección. Y Dios de repente hace que caiga así, como una bestia. Como una bestia. ¿Y sabéis cuánto tiempo estuvo así? Estos son registros históricos. 7 años. Hasta que de repente le vuelve la claridad mental y reconoce que Dios es Dios y que Él ha hecho la gran pifia de su vida y estaba advertido. Porque el profeta se lo dijo y no quiso hacer caso. Y ya pasó esto. Luego fue restablecido al reino. Esto es impresionante, no había pasado nunca en la historia. A un rey que le pasase eso, pues le pasó. Y esos 7 años fueron 7 tiempos. En profecía un día también es un año. Mirad lo que os decía, Números 14:34. En el Antiguo Testamento dice, conforme al número de los días, de los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. Esto es cuando quieren entrar a Canaán y han recorrido la tierra 40 días, pero se rebelan y dicen, vale, pues ahora, mira, día por año, estaréis 40 años vagando por el desierto. No lo dijo Dios, pero desde luego ya queda claro que es por tontos, por no hacer caso de Dios. Un día se lo equipara a un año. Es la forma en que tuvieron de reaccionar finalmente algunos. Y Ezequiel, capítulo 4, versículo 6 dice, cumplidos estos, te acostarás sobre tu lado derecho por segunda vez y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días, día por año te lo he dado. Al profeta Ezequiel le dice, mira, ¿sabéis? El profeta Ezequiel tuvo una vida un poco complicada como profeta, porque en su vida tenía que hacer cosas para que el pueblo entendiera, bajo la simbología de lo que él hacía, el mensaje que Dios les daba al pueblo que no querían escuchar ni de casualidad. Y la gente sabía que él era un auténtico profeta y todo lo que hacía tenía un significado. Le dijo, pues mira, ponte así y si estás 40 días de este lado será, pues eso, un día por año, 40 años que el pueblo también le pasarán cosas. Por tanto, en profecía hay una simbología, día por año. Dicho esto, vamos a verlo gráficamente. Tiempo, tiempos y medio tiempo. ¿Qué significa eso? ¿Sabéis? En el libro de Apocalipsis también se repite el mismo concepto. ¿Sabéis? Muchas veces se estudia el libro de Daniel o se estudia el libro de Apocalipsis. Y es que el libro de Daniel y Apocalipsis se complementan, van unidos totalmente. Y eso que hay una diferencia de años abismal entre una escritura y otra. Un tiempo, un año. 12 meses por 30 días, 360 días. En el plural, curiosamente, la palabra para el plural es 2 tiempos. Por tanto, 2 años, 24 meses por 30 días, 720 días.
Y medio tiempo sería medio año, 6 meses por 30 días, 180 días. Así queda 3 años y medio, 3 tiempos y medio, es igual a 42 meses por 30 días, igual a 1260 días. Por tanto, en profecía, 1260 años de persecución contra el pueblo de Dios. Pero ahora, claro, nos queda la pregunta, ¿cuándo empezó y terminó el periodo de los 1260 años? ¿Se ha cumplido esto en la historia o es una mentira absoluta que nos estamos inventando? Las cosas hay que demostrarlas. Pues vamos a por ello. En el año 538, después de Cristo, el Papa era Vigilio. Asumió el cargo el 20 de julio de 537 o 538, hay cierta ambigüedad en las fuentes, y su pontificado se extendió hasta el 10 de enero de 555, según la Universidad Autónoma de Nuevo León. Su elección papal fue un punto de inflexión, ya que marcó el fin del control ostrogodo sobre la elección papal. Sí, los ostrogodos dominaban quién iba a ser el Papa. Pero eso es ya el año 538. A partir de aquí hay un cambio radical. En el año 538 ocurrieron eventos significativos, especialmente relacionados con la guerra gótica y el auge del papado. El general bizantino Belisario, después de un asedio, logró que los ostrogodos abandonaran Roma, lo que marcó un punto de inflexión en la guerra y liberó al papado de la influencia ostrogoda. Esto permitió que el poder papal se consolidara y comenzara a expandirse. El asedio de Roma por parte de los ostrogodos, liderados por Vitiges, llegó a su fin en marzo de 538, permitiendo que Belisario recuperara la ciudad para el Imperio bizantino. Por tanto, año 538 empieza la supremacía papal. Ya nadie les iba a hacer sombra. Habían caído los 3 anteriores pueblos bárbaros, y de allí el papado coge el poder. La salida de los ostrogodos de Roma liberó al papado de su control, lo que llevó a un aumento del poder político y religioso del papa. Recordad, no solo era cuestión religiosa, también cuestión política. Algunos consideran que este año marca el inicio de una era de supremacía papal, con el papa asumiendo un papel más importante en la política europea. Bueno, absoluto, en nada fue. En resumen, el año 538 fue un punto de inflexión en la historia de Europa, marcado por el fin del asedio de Roma y el fortalecimiento del papado. Por tanto, en un mapa cronológico, poned 538. Ahora id pensando, si a partir de aquí son 1260 años, ¿dónde nos va a llevar esto? Vamos por partes. Vamos a ver este ascenso del cuerno pequeño. Retrocedemos 5 años. En el año 533, el emperador Justiniano publicó un decreto reconociendo al obispo de Roma como la cabeza de todas las iglesias santas, lo que es conocido como ser papa. Pero esto fue en el 533. Para hacer efectivo ese nuevo decreto, envió a su general Belisario a África con un ejército para aplastar a los opositores vándalos. El mismo general luchó después contra los ostrogodos, quienes habían vencido a los érulos, expulsándolos por fin de Italia en el año 538. Entonces se hizo efectivo el edicto. Fijaos, pasa esto unos años antes, pero el edicto empieza en 538. Por tanto, el punto de la profecía a partir de aquí. Eso otorgó al papado el poder pleno, tras la división de los territorios romanos por los reinos bárbaros. De esa manera, los 3 cuernos, que son 3 reinos, fueron arrancados delante del cuerno pequeño, que es lo que aparece en Daniel 7:8. Entonces, ¿ese cuerno pequeño quién es? Así se efectuó la transición de la Roma pagana a la Roma papal. ¿Recordáis la estatua de Daniel? Roma era hierro, las piernas de hierro, pero ¿y los pies? ¿Se quedó sin hierro en los pies? No, seguía habiendo hierro. Por tanto, transición de Roma, ¿de qué tipo? Pagano, ¿a qué? A Roma papal. Sigue siendo Roma. Aquí tenéis los 3 pueblos, ostrogodos, érulos, vándalos, ya los veis marcados con crucecita, son aniquilados, desaparecen del mapa, y eso le da el poder total ya precisamente al papado. El papado se convirtió en el poder político-religioso que dominaría por 1260 años. ¿Es verdad esto? ¿Os lo creéis porque lo digo yo o...? No, vamos a demostrarlo, ¿eh?